Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy. El objetivo de esta sesión concretamente es mostrarles cómo mediante las funciones y gráficas integradas en Excel, ustedes pueden aumentar, más bien todo mundo, todos los que utilizamos el aplicativo, podemos aumentar nuestra productividad. Ya les mencionaba, por el tiempo, pues solo revisaremos algunos ejemplos con estos temas, ¿ok? ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar temas, más que los temas teóricos, pues el tema práctico, ¿no? Nada más nos vamos a centrar un poquito en algunos conceptos generales en el tema de las funciones. Vamos a revisar algunas de ellas y más que verlos así en las diapositivas, pues verlos ya realmente en la práctica. El tema de la demostración y el tema de, bueno, ya conclusiones, el cierre de la sesión, también con preguntas y respuestas y algunas propuestas para ustedes, ¿no? Para seguir aumentando esta productividad que les menciono. El tema de las gráficas, tenemos esos dos temas, ¿no? Funciones y gráficas. Ahorita vamos a ver algunos conceptos de las funciones, muy sencillos, muy básicos, y el tema de los conceptos de las gráficas, más bien lo veremos durante la demo. ¿Ok? Por lo mismo de los tiempos que tenemos, pues mejor lo vamos a ver durante ya la práctica. Bueno, empezamos con este contenido y el punto o los conceptos principales sobre el tema de funciones, pues uno es, bueno, cómo se estructura, ¿no? Una función. Entonces, ¿cómo se estructura? Pues aquí lo vamos a visualizar. Permítanme tomar aquí el puntero para poderles mostrar. Pues aquí en la parte de arriba, la estructura ya la conocemos. Los que estamos utilizando Excel, en la parte de arriba veremos que esto más bien es una fórmula y en la parte de abajo ya estamos utilizando una función. ¿Qué pasa cuál es la diferencia? Bueno, pues que las funciones básicamente ya son fórmulas con una estructura definida y que Excel nos las presenta y nos va guiando de cómo irla alimentando, cómo estructurarla correctamente, pues para que nos arroje los resultados esperados. Como vean en la parte de arriba, pues tenemos nada más la referencia a una celda o incluso podemos tener valores, un operador que puede ser en este caso un operador de suma y con esto vamos a obtener un resultado, ¿de acuerdo? La función es un poco diferente porque ya mandamos a llamar a esta función. Ambos escenarios inician con un símbolo del signo igual. En ocasiones utilizamos el símbolo de más para empezar a hacer un cálculo. Se puede hacer, pero siempre la recomendación es utilizar el símbolo igual para prevenir algunos errores que no son tan comunes, pero sí suelen pasar. El tema de la función siempre es el igual y siempre después de esto empezamos a escribir el nombre de la función y al empezar a escribir este nombre o las letras correspondientes a la función, aparece una guía. O sea, tiene un nombre, el IntelliSense de Excel, pero lo que nos presenta es tal cual una guía de las funciones disponibles que se va filtrando a través de un índice con base a lo que vamos escribiendo. Cuando logramos nosotros ya ubicarla, pues la seleccionamos y empezamos a jugar con los argumentos. ¿Qué pasa? Pues en el primer apartado está el nombre de la función. Se abre un paréntesis y después del paréntesis pues viene todo este tema de los argumentos. Los argumentos van siempre dentro de los paréntesis de apertura y de cierre. Y después, como lo vemos aquí, un argumento se divide de otro con un punto y coma o con una coma nada más. Es más común que sea solamente una coma, pero depende mucho de la configuración en cuanto a idioma y región que tenga su aplicativo, su Office. ¿De acuerdo? Entonces, aquí así podemos ir separando uno de otro y al final, pues siempre vamos cerrando el paréntesis para nosotros obtener el resultado. Generalmente, si nada más es una sola función, hay un solo paréntesis de apertura, incluso no hace falta poner el de cierre. Damos un enter y automáticamente hace el cálculo. Eso lo podemos nosotros realizar. ¿Qué más? Lo que les mencionaba, cuando empezamos a escribir, pues aquí nos aparece, ¿no? El nombre de la función, la seleccionamos con tabulador, importante, para que se posicione sobre la función y abra o ponga el paréntesis de apertura. Después de esto, siempre la función aparece, como ustedes lo habrán notado, pues una guía de los argumentos y las condiciones con base a cómo debemos estructurar la función.
y básicamente es como aquí nos dice, el número 1 separamos con punto y coma, nada más con la coma, y seguimos agregando los argumentos. Siempre el primer argumento es como el que es obligatorio, depende de la función, algunos todos son obligatorios, algunos nada más el primero y el segundo, y el resto son básicamente opcionales, pero los podemos estar agregando para obtener el resultado de una manera más certera. Algunas otras funciones, como lo vemos aquí abajo también, únicamente ni siquiera requieren un argumento, ¿no? Simplemente abrimos, cerramos paréntesis y nos trae un resultado. Que son las menos sí, pero también está ese otro escenario. No siempre tenemos que estar agregando algo dentro de los paréntesis. Y también hay otro concepto que son las funciones anidadas, que es cuando agregamos una función y dentro de esta función mandamos llamar a otra o incluso a otras dos o más anidadas. Digo, eso lo podemos hacer también esta estructura, ¿ok? ¿Qué más tenemos en el tema de temas principales? Bueno, ahora, algunas funciones de Excel muy comunes, pues tenemos las funciones de suma, de máximo, de mínimo, de promedio. Tenemos la función de buscar V, o sea, buscar en vertical, donde también pues tiene su propia estructura, donde nos dice, oye, el primer argumento de esta función pues es lo que deseamos buscar. Posteriormente, todos separados por comas, posteriormente me dice dónde queremos buscarlo, cuál es la matriz o el rango de datos o la tabla donde queremos estar buscando ese primer argumento. Después de esto decimos, ok, ya lo vas a buscar en esta tabla, quiero que cuando lo encuentres me traigas la columna número tal, o sea, contando de izquierda hacia derecha, la columna número tal y tráeme ese valor. Entonces aquí le indicamos cuál columna queremos obtener como resultado, cuál valor específicamente. Y finalmente, el último argumento le ponemos un 0 o le ponemos falso para decirle que queremos una coincidencia exacta o también le decimos que sea una coincidencia aproximada en algunos escenarios, que también son los menos, pero sí he visto algunos escenarios como estos. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? ¿Qué otras funciones? Pues bueno, las funciones, por ejemplo, de sumar, pero ya con algunas condiciones como el sumar sí, pues también tiene su propia estructura. ¿Qué intervalo queremos ver? Y sobre este intervalo, ¿qué valor queremos que sea la condición en este segundo argumento? Y el tercer argumento para esta función es, ok, si se cumple en este rango la condición que estoy estableciendo, pues entonces quiero que me hagas una suma con base a la condición en esta otra columna. O sea, esta sería la lógica de esta función. ¿Qué otras tenemos? Por ejemplo, el sumar, está el sumar sí conjunto. Si queremos estar nosotros, depende de las condiciones que queramos poner en juego, pues podemos utilizar una u otra. Y a la par, pues también tenemos la parte de contar. O sea, no me sumes, contabilízame los valores o las celdas que hay con valor, con condiciones o sin condiciones. Entonces tenemos el contar sí, el contar sí conjunto, que es como la más extensa, donde le decimos, oye, a ver, este primer argumento, recuerden que los 2 puntos es nada más para definir un rango, no es que estemos separando argumentos de una función. Este primer argumento es un intervalo de celdas. Entonces aquí quiero que donde me vas a contabilizar, le vamos a poner cuál es el criterio para que me contabilices y aquí vamos a seguir agregando otras coincidencias, es decir, ok, quiero agregar más condiciones para que me cuente siempre que se cumplan todas estas condiciones. Así lo vamos estructurando. Esto que se ve aquí, pues muy claro, pues lo tenemos que llevar ya a los escenarios reales para estar obteniendo la información que nosotros queramos obtener en el momento. Entonces, esto lo podemos hacer. Hasta aquí alguna explicación muy sencilla sobre el tema de los conceptos en cuanto a las funciones. El tema de gráficas, pues lo vamos a revisar ahorita que lo veamos en la demostración. Permítanme revisar aquí nada más. Y bueno, pues ahora vamos aquí a la parte de la demostración. Vamos a ir aquí a esta parte de demo donde yo les voy a mostrar algunos escenarios que les pueden ayudar. Y vamos a ver la relación también en cuanto a las funciones y en cuanto a las gráficas. Vean aquí cómo tenemos una matriz de datos donde vamos a empezar a hacer una suma para sumar los totales.
aquí en esta primer función suma, que hay varios caminos. En Excel siempre hay más de un camino para lograr lo que queremos obtener. Aquí podríamos también utilizar tablas y poner totales de forma muy rápida también. En este caso que estamos viendo las funciones, pues vean cómo es muy rápido llamar a la función suma, estructurarla para decir súmame lo que esté en este rango y posteriormente simplemente arrastrarla para obtener la misma información o hacer el cálculo con los valores de cada una de las columnas. Esto lo entiende por default Excel. Ok. Ahora, también podemos hacer la suma de los valores consecutivos que tenemos a la izquierda para obtener un resultado. Es decir, podemos sumar columnas como podemos también sumar la parte de las filas. Podemos hacer la suma desde la cinta de opciones, buscar la opción de autosuma y obtener este cálculo. O presionar un atajo de teclado que es el Alt más el signo igual y de esta forma también está detectando los valores que están consecutivos y haciendo el cálculo ya sea como les comento de las filas o de las columnas que tenemos. Algunas de estos atajos de teclado la verdad es que son bastante buenos porque nos permiten todavía automatizar más tiempo y por ejemplo ahorrar tiempos y automatizar procesos. ¿Por qué es importante? Porque hay ocasiones que es muy repetitivo el estar haciendo alguna tarea, entonces los atajos o la combinación de teclas pues es mucho más ágil. ¿Qué es lo que vamos a visualizar aquí? Pues igual, aquí al final tenemos, ahí la etiqueta está mal definida, no es un trimestre, más bien es un semestre del año. Y aquí vemos un total general que resalto en color rojo. Ahora, a través de funciones, lo que estuve haciendo en este punto es obtener la información que necesito o que más me gustaría plasmar y analizar. Después de que obtengo este análisis o jalo obtengo esta información de una matriz de datos, pues ahora sí busco cómo plasmarla y representarla lo mejor posible. Para eso utilizamos ya los gráficos y viene aquí la relación entre, ok, primero trabajamos los datos, obtenemos la información que necesitamos y posteriormente y ahora sí la plasmamos para poderla analizar de una mejor forma. Punto o como tip es cuando insertamos o queremos insertar algunos gráficos, siempre nos aparece esta ventana y una de las pestañas es gráficos recomendados. En estos gráficos recomendados, lo importante es, uno de los puntos importantes en cuanto a gráficos es que, permítanme, escucho un poco de ruido, ya todo silenciado. Lo importante es elegir el mejor gráfico para representar mejor los datos. Y esto puede ser un gráfico circular, un gráfico de barras, de columnas y las variantes que tienen algunas de ellas, o los nuevos gráficos que las nuevas versiones de Excel pues van agregando, ¿ok? Permítanme una vez más. Ok, listo. Entonces vamos eligiendo cuál necesitamos utilizar. Por ejemplo, este último gráfico que tenemos aquí, que es el de Pareto. Por ejemplo, lo que nos ayuda a realizar es ordenar de mayor a menor ya las ventas, independientemente de que vaya en un orden de mes consecutivo, más bien es por el valor o el monto de la venta. Entonces, rápidamente tenemos ya una representación para saber cuál es nuestro mes más bajo, por ejemplo, en cuanto a ventas y donde tenemos que crear algunas otras estrategias. Unknown participant is now joining. Claro que cuando creamos esto, viene como un template de la gráfica y ya nos preocupamos nosotros por darle la presentación, los colores, los encabezados. El encabezado, pues una vez más, no debería decir Q1 2020, sino trimestre 1 o mitad 1 del 2020. Y dejamos únicamente los valores necesarios, no le ponemos de más. ¿Ok? Para que sea lo más claro posible, lo más limpio posible, que nos permita analizar la información que necesitamos. Ahora, podríamos también utilizar un gráfico circular si fuera también como alternativa, ¿no? Para ver, oye, pues, qué pedazo de mi pie le corresponde a cada uno de los meses. Esto podría también ser algo muy visual y muy entendible también para saber qué porcentaje de cada mes está cubriendo el total de mi venta del primer trimestre del año. Ahora, si queremos
seleccionamos otro rango de lo que es esta matriz y podemos obtener ahora, yo quiero saber de mis ventas mensuales, quiero saber qué porcentaje le corresponde a cada uno de los fabricantes que tenemos ahí. Entonces, pues podemos elegir de los gráficos recomendados o de otros. Por ejemplo, una de línea, una de columnas o la de columnas apiladas parece muy adecuada para representar estos valores. Entonces, de aquí rápidamente podemos nosotros encontrarnos con que por colores vamos viendo el fabricante y el rango de ventas que tuvo de mi total mensual. Cuando lo depuramos un poco, podemos incluso agregar una tabla con los valores en la parte inferior, que venga con las etiquetas, los colorcitos que tenemos ahí también, y de esta forma podemos nosotros lograr analizar la información mucho mejor o podemos comenzar a estructurar ya nuestra hoja de análisis o de reportes para que las personas empiecen únicamente a estar analizando ya las gráficas que están plasmadas acá. Pero antes de plasmar una gráfica tenemos que depurar la información, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Por ejemplo, si utilizamos las funciones máximo, mínimo, promedio, podemos también calcular rápidamente cuál cuál fue el fabricante que nos representó las mayores ventas en este mes de enero. Entonces, rápidamente obtenemos este valor. Como saben, pues nada más arrastramos la función y con esto obtenemos en cada uno de las columnas el valor más alto o a la inversa, el valor más bajo. Entonces, rápidamente podemos saber, oye, pues de mis valores más altos quiero saber cómo va la tendencia o de mis ventas mínimas mensuales quiero saber cuál es la más baja de todos los meses para como les mostraba o les explicaba, pues ver estrategias que se puedan hacer para elevar un poco más la venta de este fabricante en particular o de este mes en particular. En cuanto a los promedios, pues igual, o sea, podemos hacer algunos promedios condicionados, es decir, oye, quiero que me calcules el promedio de este rango, pero siempre y cuando corresponda nada más a este y a otro fabricante, o tenga esta y esta condición, o en general, sabes que de todo el rango, calcúlame un promedio, que podría funcionar como, bueno, en este caso, parecido a un ticket promedio de venta, ¿no? Aquí lo tenemos y rápidamente a través de funciones obtenemos valores que una vez más podemos mandar a graficar. Una representación también muy visual y que también me sirve bastante en Excel son el tema del formato condicional para representar valores máximos, mínimos, duplicados, etcétera. Hay un montón de reglas que podemos hacer uso en Excel. Y aquí rápidamente vean cómo ponemos y marcamos en verde los valores o las ventas más altas y en rojo los mínimos. Si revisamos lo de arriba con base a lo que obtuvimos mediante funciones abajo, pues esto va a coincidir. ¿Qué más podemos hacer con esta parte de las funciones? Pues podemos una vez más utilizar la función suma y podemos también estar calculando ahora a través de lo que son rangos de datos. Un rango de datos pues ya es una combinación de filas, de columnas que nosotros definimos, seleccionamos y de esta forma incluso nombramos, que es muy importante, y después hacemos cálculos con estos rangos de datos. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer, vamos a calcular ahorita los rangos del primer Q, luego posteriormente del segundo Q y al final pues hacemos el cálculo de ambos para obtener el resultado que vemos en la celda I10 que está resaltado en color rojo. Vean, ¿cómo le ponemos la función suma? Mandamos llamar al rango porque ya lo nombré, o sea, esto se tiene que crear también. Entonces tenemos las ventas de cada uno de los meses. Mando llamar el de enero. Aquí está y me posiciona en la parte de arriba y me dice qué rango está considerando para hacer el cálculo. Con una coma agrego el siguiente argumento y ahora me traigo el rango de febrero y luego el de marzo. Entonces tengo el cálculo del primer trimestre del año rápidamente, ahora a través de lo que son los rangos de datos, otro concepto que se puede utilizar muy bien en Excel. Ahorita son cálculos de rangos muy pequeños, pero ahora imaginen un rango, una tabla más grande, pues también se puede estar realizando este tipo de cálculos. Replicamos el mismo ejercicio para el segundo trimestre del año.
hacemos aquí el cálculo y posteriormente también podemos hacer ya ahora el cálculo pues del trimestre 1 con el trimestre 2, si es que los agregamos ya em, como rango de datos, o aquí nada más le decimos, pues sabes que súmame la celda C17 más la celda C18 y con eso vamos a obtener el mismo resultado. Con esto vamos a revisarlo, vean cómo le hacemos rápidamente aquí una suma de las dos celdas, o le decimos, sabes que no, quiero que me estés calculando a través de lo que son el concepto de rangos, entonces volvemos a llamar a la función suma, le decimos, sabes qué, tráeme las ventas del Q1, más las ventas del Q2 y damos un enter, debe de cuadrar, me pone una vez más qué tanto está calculando y debe de cuadrar versus la celda I10, como ya se los había mencionado. Rápidamente también el tema de analizar rápidamente una tendencia, un comportamiento de una matriz de datos, pues podemos hacer uso de un análisis muy práctico que son el tema de mini gráficos. Es decir, vean, cómo en esta columna I yo puedo agregar un análisis y decir, mira, pues en cuanto a la venta máxima, en febrero hubo una caída, pero a partir de febrero pues fue en ascenso. Entonces esto me permite analizar y me permite pues tomar decisiones. Oye, ¿qué pasó en febrero? ¿Por qué cayó tanto la venta máxima? O sea, ¿por qué no mantuvo el ticket, no? Entonces, esto lo podemos hacer y podemos representarlo con algunas otras opciones para que sea mucho más claro. ¿Okay? Siempre vean que la tendencia en cuanto al mínimo y máximo y el promedio, al final en junio es cuando se ha incrementado la venta por alguna razón. Entonces, si tenemos los datos, tenemos la información y el análisis nos permite entenderlo, pues ahora podemos saber qué tenemos que replicar en los siguientes meses para obtener un ticket más alto en cuanto a, en este caso de ventas, pero puede ser cualquier otro escenario. Finalmente, si tenemos ya tenemos aquí, por ejemplo, ya los fabricantes y tenemos su total en cuanto al semestre, pues podemos utilizar ahora un gráfico circular que me parece muy adecuado, donde decimos y lo nombramos como el total de ventas de la primera mitad del año 2020. Decimos, lo nombramos, le ponemos cuál es el valor o la venta total y ponemos qué porcentaje de nuestro 100% está cubriendo esta venta de este fabricante en particular, y con eso pues podemos seguir analizando y obteniendo pues información bastante importante, ¿no? Pues muy bien, ya vimos algunas funciones, vimos la parte de suma mediante rangos, vimos máximos, vimos mínimos, promedios, vimos el tema de mini gráficos y vimos cómo generar algunos gráficos que no nos detuvimos tanto en cómo hacer la edición, pero sí cómo finalmente los podemos representar para que cobren valor. Vamos a revisar otro adicional. Vean ahora cómo tengo yo una matriz que voy estructurando, donde tengo algunos folios de facturas, tengo una categoría que se le va asignando a cada uno de estos folios, que pueden ser licenciamiento, puede ser servicio, puede ser soporte, entre otros. Tengo una fecha que en este caso es nada más, pues tiene que ver, estoy analizando las facturas del mes de septiembre y tengo aquí un monto de lo que equivale cada uno de estos folios. Y también vamos a calcular mediante fórmula, en este caso, una comisión o la utilidad, mejor dicho. La utilidad, pues vamos a fijarla hacia una celda en específico para decirle y poder cambiar, ¿sabes qué? Estas negociaciones, estos folios se fueron con un 10% de utilidad, se fueron con un 9%, se fueron con otro valor y rápidamente lo podemos cambiar en esta celda F4 y pues afecta a todo donde agregamos esta fórmula de manera muy rápida. Ahora, después de calcular esta utilidad, pues tenemos en la columna G esta parte del estatus, ¿no? Y puede ser ganado, perdido, abierto, pero está acotado a una lista, a una validación de datos para que no se pueda agregar ninguna otra variante. Con esto prevenimos que se agregue algo más y prevenimos que posteriormente no podamos analizar la información porque te están agregando datos que no corresponden y no se nos permiten analizar. Entonces, para esto sirven las validaciones de datos. La otra columna, que es la columna del estatus de facturación, tenemos 4 argumentos. En cualquier momento, si vemos que no es suficiente, podemos crear más, o sea, aumentar esta lista de opciones o disminuirla también.
Entonces, vean cómo rápidamente, si hacemos un cambio en esta lista o en esta validación, podemos agregar ahora un quinto argumento, una quinta opción, que es el perdido, ¿no? Entonces, así vamos completando toda la información para marcar el estatus de cada uno de nuestros folios. Esto obviamente ya existen muchos sistemas que más bien nos arrojan estos datos y lo que nos toca es depurarlos en Excel, limpiarlos, borrar espacios, caracteres no imprimibles, etcétera. Ahorita estoy simulando una pequeña matriz nada más a manera de ejemplo. Aquí, por ejemplo, ahora en la columna I que quiero calcular, si ya voy a ingresar esto al sistema, ¿cómo lo voy a ingresar? Ah, pues siempre y cuando diga que está ganado y diga que está pagado también, o sea, las dos columnas. La validación va a ser en la columna G y en la H. Si se cumplen estas dos condiciones, pues en este momento ahora sí lo voy a ingresar al sistema. ¿Cómo hacemos estas validaciones? Pues con funciones de Excel una vez más. ¿Qué funciones nos permiten hacer una doble validación? Por ejemplo, la función I, que dice, ¿sabes qué? Pues todos los argumentos que definan tienen que ser verdaderos para que se cumpla la condición y para traerte el valor de verdadero. Ok, entonces agregamos la función I, donde diga que G es ganado, G6, y H6 diga pagado. Ok, entonces, aquí lo obtenemos. Si la función únicamente, la función como tal no me es suficiente, entonces la anidamos, vamos a poner la función y así como está, igual, pero detrás de ella ponemos la función sí como condición y en la función sí, obviamente tenemos que abrir y cerrar un paréntesis adicional, le ponemos que si se cumplen esas dos condiciones, dime que sí, o tráeme el valor ya únicamente de esta celda. Si no se cumplen los dos valores, entonces pues tráeme un no. Entonces rápidamente obtenemos una condicionante que nos va a permitir después analizar la información u obtener los valores que nosotros necesitamos. Bajo esta estructura de las funciones, anidadas en este caso, tenemos que hay cuatro, que sí, o sea, hay cuatro folios que ya tengo que ingresar al sistema para poder alimentar mi sistema y que me arroje ya el monto de utilidad que llevamos al momento y posteriormente poderlo comparar contra mi meta mensual de ventas y ver cómo vamos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, aquí esta columna adicional la podríamos haber, nos la pudimos ahorrar ya directamente en la columna I. Aquí para el ejemplo quiero mostrarles también que únicamente con una función sí le decimos, oye, si en la celda anterior, o sea, en la I6 dice un sí, entonces tráeme lo que está en la columna F, es decir, la utilidad que representa este registro. Y si no, pues tráeme un cero, no me calcules nada porque no se está cumpliendo todavía no está ganado y pagado. Entonces ahora con esto rápidamente sabemos que estos montos que ya me van apareciendo en la columna J, pues son los montos que ya que voy a estar alimentando en el sistema ahora sí de control de ventas, en el CRM o en algún otro sistema que nosotros tengamos. ¿Qué más hacemos? Como ya les había comentado, ¿no? A través de funciones podemos obtener información, acotarlas o resumirlas en una pequeña tablita y posteriormente esta tablita que nace a través de una matriz más grande, pues podemos nosotros ahora representar esa pequeña tabla ya en un gráfico para que sea mucho más fácil de analizarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener bajo algunas condiciones la suma o los montos que aparecen en la matriz completa. Por ejemplo, aquí donde dice ingresado, lo que vamos a revisar es que está sumando una condición. Súmame lo que está si en J dice un sí, entonces súmame el monto correspondiente en la columna F. Entonces va a ser este cálculo, ¿ok? Podríamos utilizar esto o podemos también nada más haberle dicho, ¿sabes qué? Pues calcúlame con lo que está en la columna K, que ya lo teníamos. Hay diferentes caminos para obtener un valor o un resultado en Excel, eso es un hecho. Aquí también podríamos hacer a través de condiciones, oye, tráeme lo que esté ganado y abierto, o agregamos una columna y le decimos también aquí, oye, para mostrarles otra función que en vez de la función i agregamos una función o, entonces quiere decir que si en una columna dice ganado o dice abierto, o sea, una de las dos por lo menos, entonces tráeme el monto correspondiente. En este caso, si dice ganado o dice abierto en la columna G, en ese punto quiero que me traiga su monto correspondiente. Eso lo calculamos ahora en la columna I, que la insertamos.
Finalmente, con un atajo de teclado, pues hacemos una suma completa y me dice cuál es el monto total, tanto de lo ganado como de lo que sigue abierto, ¿no? Todavía no me lo pagan, pero bueno, ya ahí está el monto que nosotros podemos considerar y podemos hacer esta comparativa versus nuestra venta mensual, nuestro objetivo de venta mensual. ¿Qué otra cosa? Tenemos otro concepto que son lo que está en camino, está en tránsito. ¿Qué significa esto? Ok, hacemos otra vez una condicionante de suma y le decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero que me estés sumando lo que corresponda en la columna F, o sea, la utilidad. Este va a ser mi rango de suma. El criterio 1 va a ser lo que diga en el estatus, lo que diga aquí ganado, y le ponemos ahí en cuanto al criterio. Si es un valor de texto, siempre hay que ponerlo entre comillas. Pues le ponemos ahí una coma, establecemos el criterio 2 o el criterio 3 o el criterio N, porque lo podemos hacer, y le decimos que si en la columna H dice pendiente o ingresado, mejor dicho, si dice ingresado, no está pagado, pero ya se ingresó, o sea, ya está en camino, ya está en tránsito. Entonces, en este momento ya quiero que me consideres y me hagas la suma de este monto. ¿Qué voy a obtener de resultado? Pues ya voy a saber lo que ya ingresó al sistema y ahora voy a saber lo que está por ingresar, pero que ya es seguro también. Entonces ya tenemos estos dos montos. Y en la parte de arriba, pues tengo el total, ¿no? De lo que yo podría estar obteniendo. Tal vez me faltaría una variable más para completar ahora sí mi análisis. ¿Qué más vamos a revisar aquí? Esto lo podríamos estar ya representando en un gráfico de los recomendados. Vean cómo me pone el circular, es muy frecuente, barras y columnas siempre aparecen. ¿Y qué tal este de embudo, no? Digo que tal vez nos pueda ayudar a entender la información. Vemos todo el abanico que tenemos de opción para poder lograr nuestra meta. Vemos de ese abanico cuál ya tenemos ingresado y cuál tenemos todavía en tránsito por ingresar. Entonces, esto nos puede ayudar a representarlo de una mejor forma. Si editamos un poquito ese gráfico, pues lo podemos ver de esta parte, ¿no? O sea, la utilidad total del mes de septiembre y lo tenemos analizado como lo vemos acá. Si nos hizo falta algún valor, si lo modificamos, pues igual acá en la tablita que donde surge, o sea, el origen o los datos que tiene este gráfico, si alteramos un poco esto, pues va a representar o va a hacer los cambios también en la gráfica. Aquí estamos agregando otro concepto que es lo que está abierto, pero que sigue pendiente, es decir, o sea, pues tengo mi oportunidad abierta, o sea, este folio está abierto, pero todavía no nos han dicho si ya se ganó, si todavía no, entonces representa otro monto al final. Esto lo modificamos y al final se va y se representa automáticamente en nuestro gráfico que tenemos acá, y este embudo pues ya hace un poco más de sentido, ¿no? O sea, arriba todo el abanico y los tres conceptos en la parte inferior, pues al final va a representar el monto de lo ganado y lo abierto total, ¿sale? ¿Qué nos faltaría? Pues agregar un apartado de cuál es mi meta. Ya sé cuánto tengo, cuánto puedo ganar, cuánto puedo facturar este mes, pero no sé cuál es mi meta. Entonces vamos a representarlo también en nuestro gráfico para que esto sea totalmente claro. Si elegimos algún rango, por ejemplo, M y N, aquí como lo vamos visualizando, me va dando algunas opciones que podemos representarlo a manera de columnas, lo que está abierto pendiente, lo que está ingresado, lo que está en tránsito. Incluso si arrastramos un poco más a la derecha, vamos a ponerle en cada una de las variantes cuál es la meta. Pero si la meta es una sola para todo lo que estoy yo ahorita analizando, pues la verdad es que esta representación no es la más apropiada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a revisar cuál es la mejor representación, que es uno de los puntos claves en cuanto al uso de gráficos. Entonces le decimos, ok, tal vez las columnas apiladas es la mejor opción para saber qué porcentaje corresponde a cada uno de los conceptos, es decir, lo que está abierto, lo que ya ingresó, lo que todavía está abierto pendiente, etcétera, lo que está en tránsito. Y al final también representar muy claramente cuál es la meta. Entonces, tal vez esta columna apilada es una mejor representación. Si trabajamos un poco en esta gráfica, pues podemos revisarla al final de la siguiente forma, donde vamos a revisar que en esta única columna tenemos tres colores que representan las diferentes variantes del monto total,
y una línea punteada en rojo en la parte de arriba, que es la meta que tenemos que estar alcanzando, que aquí vemos que nos hace falta un porcentaje para poder lograrla, ¿no? Entonces aquí dejamos muy claro únicamente la información que necesitamos y le damos ya una estructura como lo venimos viendo en la sesión anterior también de automatizando con Excel, pues ya lo dejamos un tanto para que esté únicamente este rango, que no se puedan ir a las arrastrar o mover hacia columnas a la derecha o filas hacia abajo. Entonces acotamos este rango para que nada más se pueda estar revisando cuando se abra esta hoja en este punto en particular, y con esto pues podemos centrarnos en analizar la información, ¿vale? Entonces aquí ya vimos más funciones todavía, las funciones anidadas, las funciones sí, con funciones anidadas como y o u o el tema de sumar bajo ciertas condiciones. Todo esto enriquece el tema de poder obtener la información que a mí me hace sentido y es de valor para mí, y al final está representándola de la mejor forma posible. ¿Qué más les quiero mostrar? Les quiero mostrar también, por ejemplo, vamos a ver, un ejercicio que estuvimos realizando la sesión pasada, que para mí me hace mucho sentido, y nada más explicarles un poquito también el tema de cómo podemos optimizar todavía más el obtener valores, ¿no? Los valores que nosotros necesitamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una hoja que está totalmente protegida. Vean, únicamente me puedo posicionar en esta celda, y si doy un tabulador, me habilita otra celda que tiene que ver con aquí donde dice cliente. Aquí en esta celda tengo nada más para escribir un folio, pero realmente las funciones están en estas que están a la derecha. Si yo quiero revisar un poco más la información rápidamente, lo voy a desproteger. Le damos aquí, no tiene ninguna contraseña. Desprotegemos y quiero que muestre las funciones. Vamos a revisar. Uy, no me deja aquí. Espérenme un poquito. Vamos a mostrar aquí la vista, líneas de cuadrícula, barra de fórmulas y los encabezados. Listo. Ahí está. Entonces, aquí en esta celda, vean cómo tenemos una función buscar B. Una función que me dice, ¿sabes qué? Búscame este valor. Quiero que lo busques en todo este rango o en esta tabla, que puede ser de 35 registros, de 20, de miles de registros. Y quiero que me digas cuál es el estatus, si está vencida o está vigente este folio. Entonces, rápidamente aquí me está diciendo si está vencido o está vigente. Ahora, igualmente, si utilizamos la misma función, aparte de saber cuál es el estatus, yo quiero saber a cuánto equivale este monto. O sea, ¿está vencido? Ok, entonces dime cuál es este monto vencido. Y quiero que me digas de qué cliente es este monto vencido. Estos son valores aleatorios, como les explicaba la sesión pasada. Ahorita si yo presiono un F9, pues van a modificarse. Y ahora significa que el mismo folio, la factura 1011, ahora está vigente, o sea, está dentro del rango o el periodo de días de crédito que tiene este cliente. Si vemos este folio, aquí está, vemos que está vigente, que corresponde al cliente que se llama Cliff, aquí me dice, y que el monto es de 4,279, como aparece aquí. Entonces, rápidamente, si a mí me hacen una pregunta, oye, ¿sabes qué? Oye, pero ¿cómo está el folio FA 1008? Ah, pues entonces escribimos aquí el 1008 o habilitamos una lista desplegable para que elijamos nada más el valor, y me va a decir, ¿sabes qué? Mira, el 1008 está ahorita en este momento vencido y tiene un monto de 1,228, como lo vemos acá, y pertenece a este cliente. O sea, de esta forma podemos automatizar. ¿Qué más podemos hacer? En este otro listado de clientes, yo quiero saber cuál es el monto total vencido que tiene este cliente. Entonces, yo puedo seleccionar y decir, a ver, de Home Interiors, quiero que me traiga su monto. Ah, está bien, aquí está. Me dice que son todos estos. Son 4 folios. Vamos a validarlo. Entonces, vemos aquí que tenemos estos 4 folios. Aquí tenemos agrupados para este ejemplo, aquí rápidamente los valores del mismo cliente. Efectivamente son 4 folios, aquí los tenemos, y si yo voy y calculo su valor total, pues abajo me dice, vean,
9,176, que aquí lo estoy, eso nada más para confirmar que están funcionando correctamente las funciones que estoy agregando. ¿De qué me sirve esto? Pues de responder, de dar respuesta rápida a algo. Si me están preguntando sobre algún folio, quiero saber cuál es el monto que me debe tal cliente rápidamente, con solamente decirle, ¿sabes qué? Elijo el nombre del cliente, yo le puedo decir, me debe tanto. Y son 2 folios. ¿Cuáles folios son? Pues los tenemos que revisar o agregar otro campo aquí para decir, tráeme cuáles son los folios vencidos de este cliente, que podría ser de valor aquí para rápidamente dar esta respuesta. Como lo vimos al inicio, todo estaba protegido, únicamente donde cambiamos el nombre de la factura o elegimos el cliente estaba habilitado para que poder editar, todo lo demás cerrado para que no se puedan alterar los datos. Tenemos esto y también les mostraba que teníamos esta otra parte que son, ahora representamos en un gráfico y con algunos segmentadores. Lo de arriba, pues la funcionalidad ya se las mostré, pero aquí abajo podemos decir, oye, quiero dar respuesta mucho más ágil de algo que no puedo lograr con funciones. Ok, vamos pensando en utilizar gráficas. Ok, entonces en gráficas yo le puedo decir, o vamos viendo cliente, el floor fan. Vamos viendo floor fan, me dice que tiene un monto vigente de 6,347, pero ya tiene un monto vencido de 3,267. Entonces tendría que centrarme en el monto vencido. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿qué más? ¿Sabes qué? No me importa ahorita el cliente. Quiero ver nada más lo que está vencido, porque quiero ver cuánto me deben, ¿no? Que está vencido y cuánto tengo que hacer. Pues ahora sí que la cartera vencida, tengo que hacer labor de cobrar, de cobro, de revisar, de ponernos al corriente. Entonces yo puedo saber que 3 clientes me deben algunos montos, entonces me centro, pues el que abarca un mayor porcentaje, el 62%, me lo debe este cliente y equivale a este monto. Entonces rápido podemos estar analizando esta información. El único cliente que tiene el estado, ¿cómo se dice? El estado o el saldo a favor o saldo verde, por así decirlo, pues es este otro que incluso cuando filtramos por vencido me desaparece o me sombrea este cliente porque no tiene ningún folio vencido. ¿Qué hacemos aquí o qué les quiero mostrar? Que tenemos que saber en qué momento utilizar, ya sean o las funciones, y si las funciones no son suficientes, pues entonces hacemos uso de más herramientas ahora, pues el tema de lo que son los gráficos. Una vez más, esto lo podemos estar nosotros bloqueando, de hecho está bloqueado, vean, no puedo alterar los gráficos. Esto si lo selecciono pero le doy un suprimir, no puedo eliminarlo, o sea, está protegido, pero sí puedo estar interactuando con estos filtros, que son filtros muy rápidos y que son fáciles de utilizar y que podemos estar utilizando. Por ejemplo, quiero analizar 2 de los clientes, quiero ver estos 2 clientes cuánto tienen vencido. Pues rápidamente lo podemos hacer, vean cómo es muy práctico. Queremos restablecer esto, pues le decimos aquí, bórrame los filtros y una vez más lo va a estar analizando. Esto lo podemos lograr, nos va a permitir dar respuestas mucho más rápido y tener controlada la información. Bueno, esto no quería dejarlo de mencionar, lo vimos un poco la semana anterior, pero quería mostrárselos una vez más porque igual, o sea, tiene que ver con los mismos temas, ¿no? Que son funciones y que son también gráficas en Excel. Un punto adicional que también es interesante, les muestro, por ejemplo, teníamos este mismo Excel que les estaba mostrando. Voy a tomar nada más ciertas columnas para mostrarles otra función que también nos puede ayudar a analizar información. Vean cómo rápidamente yo aquí estoy copiando esta información, folio, el monto, el cliente y la fecha de creación de este folio. Esta fecha de creación, yo quiero saber a qué mes corresponde. Bueno, si el tipo de valor donde voy a obtener esto es un tipo de valor fecha, la verdad es que es muy rápido obtenerlo. Y si no, también se puede, pero no es tan rápido o tan sencillo como lo vemos acá. Aquí, por ejemplo, utilizamos una función que se llama texto y le decimos, ¿sabes qué? Quiero que me conviertas a texto este valor. Y quiero que el formato de texto que le vas a dar sea el siguiente, que lo vamos a poner entre comillas, y le decimos que esto me lo traiga en mes. 4 M's que corresponde al mes. Entonces aquí, como todo corresponde o a lo que es agosto, lo que es septiembre, pues aquí me lo está poniendo rápidamente. Yo puedo saber el folio a qué mes corresponde.
Si lo quiero saber a manera de días, pues también lo puedo hacer. O si es una tabla que incluye varios registros de varios años, pues me traigo también el concepto de años para que me esté diciendo a qué año corresponde. Y esto lo hacemos pues con el simple hecho de agregar una función, arrastramos la función, o si es una tabla, automáticamente lo ponemos en la primer celda del rango y lo va a arrastrar hasta el final de la tabla. Vean cómo ajustamos nada más para que pueda recorrer hacia abajo y hacer el cálculo en cada uno de los registros. Ajustamos la función y vean cómo me va diciendo en qué día en específico se creó ese folio. Después de esto, pues también podemos agregar lo que es el año. Entonces, si vemos el año, pues aquí lo vamos a poder revisar. Le ponemos aquí que en vez de que sea días, pues sea año. Todo corresponde pues al 2020, como lo vemos ahí lo podemos corroborar, pero rápidamente podemos obtener estos valores. Convertimos en tabla para utilizar otro concepto y les decía sobre diferentes caminos para analizar información. Si yo a este punto le doy, no tengo que seleccionar todo el rango porque ya es una tabla, estoy posicionado en una celda dentro de la tabla y le voy a decir insertar gráfico, me va a dar algunas recomendaciones, pero con algo un poco distinto. Vean cómo me pone en algunas de estas representaciones, aparece un icono en la parte superior, un recuadrito en la parte superior derecha que me hace referencia a lo que son las tablas dinámicas. Por lo tanto, estos gráficos recomendados, algunos de ellos son más bien gráficos dinámicos que nacen de una tabla dinámica, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es una tabla y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, puedes analizar tu información, sí, pero te recomiendo que la agrupes antes y después la representes de una mejor forma. Esa que estoy seleccionando ahorita, esa es una gráfica normal, no es una gráfica que nazca de alguna gráfica dinámica, solo algunas de ellas. Por ejemplo, esta del suma del monto en dólares por cliente y por mes. Entonces, esta podría hacer mucho sentido para el análisis que nosotros queremos estar logrando. O podemos revisar un poco más abajo también algunas de las otras. Por ejemplo, aquí cuéntame los folios de factura por cliente y mes, que son también sobre tablas dinámicas o son gráficos dinámicos. O podemos revisar algunos otros. Son varios los gráficos recomendados y tiene que ver con la información que yo quiero estar representando gráficamente. Son los que van a aparecer. Entonces, aquí es súper interesante y es una recomendación el revisen los gráficos recomendados para ver si alguno de estos ya está prácticamente estructurado para que ustedes lo puedan utilizar. Ahorita vamos a revisar este de el suma del monto en dólares por cliente y por mes. ¿Qué hace? Como es un gráfico dinámico, genera automáticamente la tabla dinámica. Entonces, la tabla dinámica la vemos aquí en la parte donde la estoy seleccionando y de esa tabla dinámica, de ese análisis es que surge este gráfico. Este gráfico ya integra, más allá de la edición que se le puede dar para que sea todavía mucho más claro, mucho más limpio, pues podemos analizar ya a través de filtros o podemos utilizar los filtros que vimos en el dashboard anterior, ¿no? Ya con los segmentadores que se ve mucho más claro, mucho más bonito y mucho más práctico el resetearlos y seguir haciendo el análisis con pocos clics. Pero aún así, con pocos clics, como lo hicimos ahorita, creamos un gráfico dinámico que nos permite filtrar y analizar información. Y después podemos borrar estos filtros, podemos analizar u ordenar de diferente forma y vean cómo rápidamente a través de otro concepto que ya son tablas dinámicas, que no es el objetivo de esta sesión, pero que sí es un concepto que se tiene que sumar para ir mejorando nuestras habilidades en Excel, pues podemos hacer uso para poder representar mucho mejor los datos. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué fue lo que revisamos? Pues otras funciones, el tema de darle la función texto que me permite obtener tanto mes, tanto día como el año de lo que es de un valor tipo fecha rápidamente y después conceptos como tabla dinámica y gráfico dinámico que lo estamos revisando en este momento. Esto es lo que les quería mostrar en este último video que tenía preparado para ustedes. Me regreso a la presentación. Y continuamos con esto.
¿Qué les quiero yo comentar en cuanto a las conclusiones que, bueno, son muy similares a las conclusiones que dimos la sesión anterior, pero podemos puntualizar en algunos apartados? Por ejemplo, si hablamos ya de productividad con Excel, pues el punto uno una conclusión es que efectivamente Excel nos permite aumentar nuestra productividad. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, podemos dar respuestas más rápido, podemos reducir el tiempo que dedicamos a tareas repetitivas, o sea, el uso de funciones, el uso de tablas, todo esto Excel nos ayuda realmente con la funcionalidad que integra a aumentar nuestra productividad. Dos, tenemos el control de la información. O sea, control me refiero tanto a tenerla bien resguardada, o sea, protegida para que no la puedan modificar, a tener el control también me refiero a saber y entender esta información, saber de dónde viene, cómo estructurarla, cómo limpiarla y cómo dejarla o cómo obtener la información necesaria para poder posteriormente representarla correctamente, es decir, comprender nuestra información. El punto 3 es, oye, pues tomar mejores decisiones de negocio con base a lo que vamos platicando. Y esto, ¿qué les puedo decir? Bueno, pues el tema de funciones y de gráficos, pues obviamente nos permiten comprender mucho mejor la información. Eso ahorita le estuve tratando de hacer conciencia sobre esto, de, oye, pues primero obtenemos mediante las funciones la información, la representamos en un gráfico adecuado y este gráfico adecuado va a permitir analizarla, entenderla y por ende, pues saber cómo va la tendencia de ventas, cuáles nuestros meses que tenemos una caída en cuanto a las ventas, entonces podemos generar estrategias para aumentar o mantener un promedio en esas ventas. Todo eso a través de gráficos, mini gráficos, funciones que nos permiten obtener estos datos. Y punto 4, pues el tema de mejorar la calidad de vida de empresas y de colaboradores. Esto abarca el tema de mejorar calidad de vida laboral y lo personal. En lo laboral, pues el tema de que si soy más productivo en Excel y puedo darte esta información para que se tome mejor decisión de negocio, yo tengo el control, yo lo hago más rápido, pues por ende cumplo objetivos, por ende puedo terminar a tiempo mis labores porque soy más rápido en dar respuesta y el tiempo que me queda o que me libero un poquito, pues ya lo puedo invertir en actividades personales, familia, amigos, deportes en lo personal, pues. Y también ya el aplicativo como tal lo podemos aplicar también en entornos personales. ¿Qué tal el control de finanzas personales? Que es una práctica o un ejercicio que me he topado con frecuencia, que sé que varios lo utilizan. Entonces, también lo podemos utilizar y me va a ayudar a controlar mis finanzas personales y saber en qué estoy gastando más. Y rápidamente pues ajustar y ver qué podemos hacer y tomar decisiones. Ahora llevado todo esto a la vida personal. Entonces, estas son mis conclusiones. O sea, aumentamos nuestra productividad en Excel y también por ende pues mejoramos un tanto nuestra calidad de vida. Reducimos estrés también al tener nuestros datos controlados, el quitarnos estrés de saber cómo obtenerlos, cómo trabajarlos, cómo dar respuesta. Esto también es súper importante en el concepto de calidad de vida.